Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el inicio de la temporada de la bellota, de la temporada 2022-2023. Es finales de noviembre, todavía queda diciembre y enero entero, meses en los cuales las bellotas van madurando, van cayendo al suelo y se dan las condiciones, por lo tanto, para realizar el proyecto Rendajo, que, como quizás sepáis, consiste pues, en recoger bellotas de árboles que las den con calidad y que sean bellotas no atacadas por los bichos, y ponerlas en sitios, o sea, sembrarlas en aquellos lugares en los cuales pues no haya árboles o haya pocos quercus, para que vayan saliendo adelante pues este cambio del arbolado de un sitio donde hay a otro donde no hay. Es el cuarto año que hacemos el proyecto Rendajo y lo que hacemos es copiar al pájaro este que coge bellotas, las transporta a veces hasta 5 kilómetros y las esconde, y de ahí pueden luego salir pues pequeños arbolitos, pequeños chaparritos que luego a su vez, con suerte, 15-20 años después se transforman en encinas. El cuarto año pues es un año interesante. Estamos llevando adelante la campaña, pero es necesario conocer las condiciones tan difíciles en que está el mundo rural, la naturaleza, el medio ambiente, a partir de las múltiples agresiones que por las instituciones del Estado, sus sistemas a sus órdenes, por ejemplo, una parte fundamental del movimiento ecologista institucional, que es uno de los peores maltratadores del medio ambiente, y también pues las grandes empresas están creando una situación que resulta bastante problemática. Ahora haré una descripción de los 5 o 6 problemas más importantes que tiene hoy el campo, el mundo rural en nuestro país, con el fin de evitar que las conozcáis de una manera acrítica y que caigáis en la desesperación de ver lo mal que están las cosas, porque mi criterio es, precisamente porque están tan mal, es necesario redoblar el esfuerzo por sembrar bellotas. En 2 niveles. El nivel comunicativo, que es fundamental, no hay que dejarse llevar simplemente porque yo cojo mis kilos de bellotas y los pongo en otro sitio que he elegido, si es posible en una tierra comunal, y eso es todo. No, eso es una parte. La otra parte es el esfuerzo comunicativo, explicativo, las charlas, los actos que ya nos llegan, en algunos casos se están haciendo bastante bien, en el plano local, en el comarcal, en el provincial. La gente está aprovechando esta temporada para crear sus pequeños equipos, sus pequeños grupos de trabajo para la forestación, que a mi entender tienen que elevarse a una categoría superior, como expondré en otra intervención oral mía que editaré más adelante. Se tienen que convertir en embriones del concejo abierto, de lo que en Euskal Herria se llama Batzarre, para darle al asunto una dimensión total, una dimensión global, y no simplemente estrechamente, pues digamos, forestadora, que está muy bien, pero lo forestador tiene que estar en el marco de un estado político, de un estado económico, de una situación a la que tenemos que hacer frente. Pues voy allá. El asunto será un poquito largo, porque si quiero dar una visión de conjunto, pues tardaré un tanto, aunque simplificaré mucho. Se dice que de aquí a 2030 el 60% de los agricultores de nuestro país se van a jubilar, porque la edad media de los agricultores es 61 años. En total son 500.000 agricultores. Entonces, ¿qué va a suceder? Que hay una gran cantidad de empresas del agronegocio, también de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones y de bancos, que están comprando tierra en grandes cantidades. Esto es muy inquietante, porque ellos compran tierra para hacer una explotación depredadora, brutal, salvaje, llenarla todo de herbicidas, de pesticidas, de agrotóxicos, sacando en pocos años unos rendimientos enormes, agotando los acuíferos y luego dejando estas tierras ahí abandonadas para ir a hacerlo a otro sitio, por ejemplo a Australia o al Amazonas o a donde salga. Pero además, claro, esta gente pues lo que quiere crear son grandes haciendas de 20.000 hectáreas, 30.000 hectáreas. Lo que vamos a tener es un latifundio trabajado por peones agrícolas, básicamente emigrantes, en unas condiciones deplorables y patéticas. Y
aquí va a resultar pues una degradación completa. Primero porque el agricultor clásico, por ejemplo, un cerealista castellano que tiene 200 hectáreas, un olivarero andaluz que tiene a lo mejor 60 hectáreas, un señor que tiene tierras hortícolas en el País Valenciano, o gente que tiene en La Mancha o en La Rioja una cierta cantidad de viñedo, pues estos van a desaparecer. No tienen continuidad, ¿por qué? Porque el trabajo agrícola hoy maquinizado, quimizado, es horrible, yo lo entiendo, aunque no estoy de acuerdo con que sea así, pero entiendo que sus hijos no quieran subirse al tractor, no estar rodeado de tóxicos, de sustancias venenosas, peligrosas, en un trabajo monótono, repetitivo, siempre pendientes de las hipotecas, los bancos, patatín, patatán, unos precios miserables, trabajando muchísimas horas para no conseguir prácticamente nada. Simplemente ir tirando y sobreviviendo, pagando muchísimos intereses por unos equipos y una maquinaria y unos productos añadidos, unos insumos que son carísimos. Así pues, como esto es así, pues las grandes empresas estas van a comprar tierra, pero no 500 hectáreas ni 1000, pueden comprar 50.000 hectáreas, 100.000 hectáreas, no sabemos exactamente. Voy a citar algunas de estas grandes transnacionales, por ejemplo, Proa Capital, un fondo de inversión canadiense que se llama PSP, otro fondo que se llama CVC, Abac Capital, el banco HSBC, ASAF, que es una empresa del agronegocio. Estos además son el resultado ya de haber comprado muchas empresas de tipo medio y grande, aquí españolas, que la han incorporado y entonces las han digerido, las han absorbido. Cuanto más grande es una empresa agraria, más ligada al agronegocio, pues entonces más destructivo y más depredador es su obrar. Estas empresas se hacen con todo, con la producción, con la transformación y con la comercialización. Entonces, lo que va a resultar de aquí, por ejemplo, es el vaciamiento de los acuíferos. Van a intentar, saltándose por encima de toda la normativa, que no vale para nada, la normativa actual, que es lo que ha hecho el movimiento ecologista financiado por Bruselas y servidor de la paz, pues aplica al pequeño agricultor, que es lo que se ha hecho también. Se le ha hecho la vida tan imposible que, claro, sus hijos no quieren continuar el oficio del padre, el oficio agroganadero o ganadero simplemente. Entonces, pues lo que va a suceder es que este hostigamiento legal continuo, constante que ha hecho el ecologismo contra el pequeño agricultor y el pequeño ganadero, pues sirve a los fines que se habían planteado, que es una concentración asombrosa de la propiedad en las manos de unas pocas empresas como las que he citado antes, que son grandes fondos de inversión, bancas, transnacionales del agronegocio, etc. Entonces a esto se une el segundo problema, que es naturalmente el 1.000.000 de hectáreas que dicen que vamos a tener antes de 2030 de placas solares. Las placas solares, ya lo he dicho otras veces, son muy tóxicas, agotan los acuíferos porque requieren ser periódicamente lavadas, su toxicidad cae con la lluvia al suelo y entonces el suelo se absorbe de los productos tóxicos que forman las placas y luego después hay que detoxificar el suelo. Y hay por ahí algunos estudios que explican qué se debe hacer cuando al cabo de 15 o 20 años un campo de placas solares ha quedado ya agotado, ya no es productivo porque está envejecido y entonces al quitarlo pues hay que detoxificar el suelo. Esto es lo que llaman energías limpias. Fijaos qué cosas, energías limpias que son aterradoramente tóxicos, porque es muy distinto que uno, bueno, en su casa o allí cerca ponga 3 o 4 placas solares que tenga a lo mejor, pues como yo vi no hace mucho, una extensión de 80 hectáreas, todas de placas solares, y estas son de las pequeñas. Lo que hay aquí ahora quieren traer, pues a lo mejor es 2.000, 3.000 hectáreas de placas solares. Con los aerogeneradores sucede lo mismo. Las palas de los aerogeneradores son muy tóxicas y cuando cumplen su ciclo productivo, más o menos en 20 años, pues no se sabe qué hacer con ellos y se ha decidido enterrarlos sobre el terreno. Al enterrarlos sobre el terreno, pues claro, con el agua de lluvia tenemos que eso se filtra a los acuíferos, por lo tanto los acuíferos no solamente se están medio vaciando, sino que además el agua que va a salir de ellos es crecientemente tóxica. En la medida que vamos hacia 1.000.000 de hectáreas, o quizá más, no se sabe, porque las empresas que lo hacen no sueldan presta de placas solares y al mismo tiempo otra de aerogeneradores.
Los gastos del agua son enormes. El factor limitante es el agua, pero claro, ahora se habla mucho de la privatización del agua y tal, y entonces salen siempre los estatólatras, los adoradores del Estado, diciendo que el agua tiene que ser un bien público. Pero vamos a ver, el agua tiene que ser lo que ha sido siempre, un bien comunal, no un bien del Estado, no un bien de las instituciones, que luego simplemente estas instituciones del Estado para su negocio. Porque vamos a ver, el Estado es la primera empresa capitalista de este país, la que más ingresos tiene, no solamente por vía fiscal, sino también porque tiene montones de empresas, luego en otros tiene participación del 50, del 70%, a veces del 100%. Entonces es el gran negocio, el gran capitalismo, el Estado es el gran capitalismo, ¿no? Entonces tenemos que rechazar completamente los lloriqueos de ciertos ayuntamientos diciendo que el agua tiene que ser pública, es decir, que los tienen que manejar ellos, lucrarse ellos, meterse en el bolsillo una parte del beneficio del agua. No, el agua tiene que ser comunal y tiene que ser propiedad de los vecinos, porque si el agua es pública, o sea, estatal, inmediatamente va a ir a estas grandes compañías que, claro, pues tienen muchos recursos financieros y los pueden pagar de manera mucho más lucrativa para el Estado que lo que pueda hacer un pequeño agricultor que tenga, por ejemplo, 15 hectáreas de regadío, que probablemente se quedará sin agua, lo que ya está sucediendo teniendo en cuenta que llueve muy poquito. Entonces tenemos dos problemas. Un desembarco en el campo a tambor batiente y a grandísima escala del gran capitalismo. En segundo lugar, todo el asunto de los aerogeneradores y de las placas solares, que esto está dentro de la pelea interimperialista entre lo que es la Unión Europea y Rusia-China. El complejo imperialista, terrorífico, sobre todo China, Rusia y China, pues entonces han decidido, ya la lucha es a muerte, la lucha ya es total, y ya están llevándola a todos los terrenos, al terreno jurídico internacional, al terreno económico, al terreno tecnológico y también en algunos sitios como Ucrania al terreno militar, pero luego habrá más espacio. Por ejemplo, es asombroso el rapidísimo rearme que está llevando adelante a Australia y Nueva Zelanda ante las agresiones y las intromisiones de China en sus aguas próximas, no exactamente territoriales. Entonces, parece ser que podemos asistir en cualquier momento a un choque armado de tipo naval entre el imperialismo chino y Australia. Bueno, todo esto es a nivel general. Entonces, el objetivo de todo este sistema de las energías limpias no es salvar al planeta, como dicen algún ecologista sinvergüenza, sino sencillamente pues, tener unas condiciones mucho mejores para llevar adelante la confrontación con Rusia, logrando un grado mayor de autosuficiencia energética y aprovechando esta autosuficiencia energética también para la energía que necesitan las fábricas militares. Ahora mismo España se está rearmando a una velocidad de vértigo, aunque todo esto se oculta, porque ya sabéis que el actual gobierno pues es un gobierno de izquierdas y por lo tanto es un gobierno hipócrita que miente, que oculta la verdad del rearme que él mismo está llevando adelante. Reconocen solo una parte pequeña del rearme que están haciendo, quizás solo un tercio, mientras ocultan los 2 tercios restantes por medio de empresas y compañías que aparentemente no son militares, pero sí trabajan para el ejército. Luego tenemos, en tercer lugar, las empresas de forestación, entre comillas, con drones. Esto es otro invento también que ha surgido hace poco, que te dicen que no hay que hacer nada, no hay por qué ir a plantar árboles ni a sembrar bellotas, basta con tener unos drones y estas empresas, algunas de ellas de capital canadiense, pues lanzan sus lluvias de semillas, te dicen que son especies autóctonas, pero claro, nosotros no nos lo creemos y decimos que no, que son especies maderables, lógicamente, porque ellos buscan el beneficio, especies de crecimiento rápido, ajenas a nuestros ecosistemas y por lo tanto destructivas para ellos. De vez en cuando pueden meter unas poquitas bellotas de quercus autóctonos o alguna cosita por ahí, pero lo que hacen básicamente pues es continuar la política de poner eucaliptos y poner pinos. Este asunto también es preocupante porque el comunal es de los vecinos y esto se está haciendo sin autorización de los vecinos. Es decir, los ayuntamientos venden el derecho a estas grandes empresas de lanzar semillas por medio de drones, semillas de árboles, y ellos lo hacen. Pero vamos a ver, el comunal es de los vecinos reunidos el concejo, no del ayuntamiento.
Esto es así incluso en el terreno legal. Así pues, esto debería cesar y si tenéis en alguna zona conocimiento de este asunto, pues por favor denunciarlo y decir dónde se está haciendo, porque corresponde a los vecinos las tareas de forestación, de cuidado del bosque que vaya surgiendo, etcétera, etcétera. Luego, los incendios de este verano, pues ya veis, ardieron sobre todo las plantaciones forestales, los pinares y tal, y entonces pues vienen aquí los sermones de que es que hay que meter ganado y tal, efectivamente. Pero vamos a ver, ¿dónde está ese ganado si el campo está vacío, completamente vacío ahora mismo? ¿Qué van a hacer los 500.000 agricultores cuya edad media será 61 años y de aquí a 2030 se van a jubilar 500.000 de agricultores? Pues esencialmente irse a las ciudades de tipo medio con sus hijos, si los tienen, o alguna residencia de ancianos. Y entonces, ¿quién va allí a tener ganado si no hay nadie en el campo? No es la España vaciada, sino la España que han vaciado, que el Estado vació bajo el franquismo y que luego, claro, pues como no ha habido renovación generacional y sigue sin haberla, casi nada, solo 25.000 agricultores tienen menor de 45 años, daros cuenta, 25.000 frente a 500.000 que tienen, están a punto de la jubilación. Entonces, ¿qué se va a hacer? Mucho más teniendo en cuenta que ahora mismo el ganado no se tiene en extensivo. Están las célebres macrogranjas en las cuales, pues, allí sí, claro, allí lo que te dan por un cerdito, por una ternera o por un choto de cabra, pues es remunerador porque reciben amplias subvenciones y por otras razones que ahora no es motivo de explicación. Pero alguien que tenga 300 cabras, no, es que lo que le pagan por un choto, pues es nada prácticamente, es que no es nada. Entonces se hicieron mucha retórica, mucha palabrería y tal, que como siempre son brindis al sol, es decir, cosas que no son realizables porque no tienen en cuenta la realidad. Y la verdad es que es cansado oír tanta palabrería buenista y tantas soluciones a todo que no tienen en cuenta las condiciones reales. Las condiciones reales son las que son y solamente si nos ponemos muy serios, por un lado a plantar y a poner bellotas, a sembrar bellotas y por otro lado a resistir y a denunciar a los que están destruyendo el medio rural, entonces podremos lograr algo. Mientras estemos todo el tiempo de huidas diciendo yo no quiero meterme en problemas y tal, pues entonces luego, mira, dejemos la demagogia y la palabrería, Luego, después de todos los incendios y de todo este calor terrorífico de este verano, que ha sido algo único, es absurdo negar lo de las anomalías climáticas están ahí, el calor de este verano es un indicativo, pero han venido lluvias torrenciales que como siempre han devastado los suelos, han hecho un arrastre de la parte superior del suelo, que es la más fértil, que han ido al mar o a los ríos, y entonces, ¿qué se ha hecho este año para evitar, entre comillas, las lluvias torrenciales? No sacarlas en la televisión, sencillamente. En vez de hacer como se hizo hace 3 años y hace 4 años, que era una cobertura informativa muy potente, pues ahora no se han sacado. Se han dicho vagamente que sí en la provincia de Castellón, en alguna zona de Valencia, tal. Pero eso ahora lo que se está haciendo, taparlo todo, ocultarlo todo, sobre todo es la estrategia de este gobierno que para dar una imagen, digamos, optimista y pujante, pues lo que hace es ocultar y tapar y vedar toda información. Y entonces la manipulación informativa es lo que estamos ahora sufriendo. ¿Cómo se puede evitar esto? Pues creando sistemas de contrainformación. Contrainformación, cuando tengáis información, decirlo. Hay que contarlo, hay que buscar todos los medios. No me digáis que son modestos, porque una información modesta es mucho más que ninguna información. Y si 1000 personas se pusieran a informar de lo que está sucediendo verdaderamente en el campo, tendríamos un conocimiento muy exacto y crearíamos como una masa crítica de información que luego se iría multiplicando y se añadiría mucha más gente a la actividad informativa. Las anomalías climáticas están ahí claramente, está la cuestión de este verano, ahora mismo el mes de noviembre, que está terminando en el momento que estoy haciendo esta intervención oral, pues no es ya el mes en el cual llueve tanto que los acuíferos y los embalses se llenan porque ha llovido, pero solamente para empapar 20-30 centímetros del suelo. Sí, han crecido las hierbas otoñales, vendrá bien algunas bellotas que podrán germinar si el suelo está húmedo, pero esto desde el punto de vista de los embalses y de los acuíferos es igual a cero,
porque no está aportando nada. Solamente quizá en algún área de Galicia puede esto no ser así. Allí se ha llovido más, se necesita una lluvia propia de otoño, del noviembre mesetario, del interior de la península ibérica, del clima mediterráneo continental, que consistiría pues en estar, por ejemplo, 10 días lloviendo, con pequeños periodos de no lluvia, unas horas, pero 10 días lloviendo, noches enteras lloviendo. Eso no está sucediendo. Entonces, efectivamente, nos enfrentamos a anomalías climáticas muy graves, ¿no? Luego están los cambios termométricos colosales que hay, es decir, de entre el día y la noche, entre hoy y dentro de 2 días, entre hoy y hace 4 días. Todo esto refleja la falta de arbolado. El arbolado es un regulador del clima y entonces lo que hace es que estas diferencias, estos saltos en las temperaturas no suceden en lugares donde hay mucho arbolado, porque el árbol es un ser vivo que impide que las temperaturas frías se hagan muy frías y las temperaturas calientes se hagan muy calientes. O sea, mantiene un equilibrio termométrico. De la misma manera que el árbol suscita la precipitación. Puede haber cielos encapotados, cielos cubiertos de nubes, pero eso no equivale necesariamente a que descarguen. Para la descarga de estos frentes nubosos que suelen venir desde el Atlántico, sobre todo por el noroeste de la península y a veces por el suroeste, pues descargan mucho menos porque no encuentran las condiciones del arbolado propiciatorio de las lluvias y también propiciatorio de la calidad de las lluvias, porque las lluvias no solamente son cantidad, quizá más importante de todos es su calidad. Así pues, estos son incentivos para llevar adelante la forestación, la plantación de bellotas y para darle importancia al proyecto Rendajo. Ahora mismo estamos viendo cómo en el panorama político, los pseudodebates politiqueros de los partidos políticos que se pegan entre sí y tal, todo un teatro, aquí hay 2 posiciones. Porque es todo un teatro. Mira, todos los partidos políticos, desde el más enano hasta el más grande, todos cobran del Ministerio de Hacienda y del Banco de España. Todos exactamente igual. Reciben unos subsidios enormes, colosales. Una parte de estos subsidios son conocidos y otros son subterráneos. Forman parte de de la economía sumergida, de la politiquería. Entonces, pero todos cobran del mismo amo. El amo es el Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, eso significa que quien paga manda. ¿Y qué sucede? Pues que en el mando están todos subordinados. Y por eso aquí lo que hay es un acuerdo para escenificar peleillas y tonterías que no llevan a nada. Pero ahora mismo tenemos, respecto al problema del llamado cambio climático, tenemos la derecha y extrema derecha que dicen que las renovables no valen para nada, son funestas y que hay que ir a la energía nuclear. Y luego la izquierda y extrema izquierda que dicen que la energía nuclear, pues tampoco dicen que no, porque claro, Francia vive básicamente de la energía nuclear, ¿no? Pero bueno, ellos se inclinan más bien por lo que llaman las energías limpias, que es un escándalo y una vergüenza llamarlas limpias y renovables. Cada 20 años hay que renovar las placas solares y limpiar el terreno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánta profundidad del suelo? Quizá 20, 30 centímetros. Hay que coger toda esa tierra, llevarla a algún sitio de tratamiento para limpiarla de tóxicos. ¿Eso son energías limpias? ¿Eso son energías renovables? Bueno, pues entonces ellos dicen que esto es lo que hay que hacer. Las energías renovables, las energías limpias y los otros, la energía atómica. Es de sentido común que hay que rechazar lo uno y lo otro. En el proyecto Rendajo rechazamos tanto a la energía atómica y nuclear como a las energías renovables, estas destructivas del medio natural. ¿Por qué nos proponemos? Por la reducción del consumo. La reducción del consumo es lo decisivo. Ahora mismo hay un despilfarro y un derroche de energía. Se consume cantidades ingentes. Por ejemplo, con el proceso de digitalización el consumo de energía y el uso de los teléfonos como ordenadores personales pues se ha multiplicado por mucho. Entonces, ¿es necesario esto? Pues no es necesario. Se podría vivir bastante bien con el 10, 15 o como mucho el 20% de la energía que se consume. Y eso haría que el 85%, el 80% se dejara de consumir y esto reduciría pues todos los efectos letales, negativos y los inconvenientes de un consumo exagerado de energía. Pero claro, ¿quién lo va a hacer? A mí me parece absolutamente hipócrita que en la cumbre del clima, absolutamente, cuando están diciendo lo de la huella del carbono y este sonsonete que ya se ha convertido en un tópico,
allí a Egipto y han ido pues en los 400 o 420 aviones privados, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para ir los asistentes en viajes comerciales que, claro, consumen mucho menos carburante, queman mucho menos derivados del petróleo y ya han estado una temporada. Pero vamos a ver, todo el capitalismo actual, por ejemplo, la deslocalización de las empresas hace que si una empresa tiene sus componentes que los trae desde 25 sitios a una distancia media de 12.000 kilómetros, esa distancia media de 12.000 kilómetros, como una empresa que estuve estudiando el otro día, entonces hace que el gasto energético para llegar al lugar donde se ensamblan todas esas piezas, todos esos componentes, por ejemplo, de un automóvil, pues signifiquen un coste económico colosal. Entonces el capitalismo actual es enormemente derrochador y ahora resulta que, como hacen siempre, los ecologistas culpan a una pobre familia porque a lo mejor resulta que se deja un día una bombilla de su casa encendida, que eso es insignificante frente a los gastos que hacen las grandes empresas capitalistas, que son las culpables de todo. Pero ya sabemos que el ecologismo esculpa al capitalismo y llena de culpa a la pobre gente que está a lo mejor pasando ya frío en su casa porque no puede pagarse una calefacción de más calidad, o porque se ha dejado un día la bombilla encendida, o porque tiene tal o cual de unos hábitos que efectivamente pueden ser derrochadores, pero que son nada de nada al lado del derroche que significa el capitalismo actual deslocalizador y basado en grandes empresas que tienen a lo mejor 80, 90, 100 factorías por todo el planeta. Eso no se puede resolver. Entonces, por favor, que no nos den la tabarra como nos dan, nos estén sermoneando día y noche. ¿Por qué no van a sermonearle a ellos, a los empresarios estos, y que a ver si son capaces de construir un capitalismo que no sea tan derrochador de energía, ¿no? El asunto de la energía pues seguirá ahí, pero hay que tener en cuenta que se seguirá hablando. Ahora mismo no se dice nada del derroche energético colosal que significa el rearme del ejército español. Ya sabéis que ya hay un embrión de ejército de la Unión Europea que se llama el Eurocuerpo, y a partir de ahí, que ahora está formado solo, digo solo entre comillas, por 60.000 soldados, se construirá lo que muy probablemente sea un ejército de 2 millones, dirigido contra Rusia. A Rusia le dan las bofetadas que en realidad van dirigidas a China. Todo esto es usar a Rusia como pim pam pum, pero vamos, al que verdaderamente tienen ganas, porque Rusia no es enemigo, es China. China es una potencia imperialista feroz, terrible, y entonces Occidente ha decidido, ya ha dado el visto bueno a un desencadenamiento de una guerra que puede durar decenios. Una guerra con unas características especiales, que es, unas características que ya les estamos viendo, que es guerra económica, guerra política, guerra ideológica, guerra tecnológica, guerra informática y en algunos sitios guerra caliente, guerra con armas, y en otros el rearme hasta que China quede cercada y exhausta. Pero China también tiene muchos recursos y muchos intereses. Es un imperialismo depredador, terrible, destructor del medio ambiente como nadie. Nadie está destruyendo el medio ambiente de una manera tan concienzuda, tan rotunda, devastando ríos enormes como el río Amarillo, que parece ser que ya ni corre siquiera, en su propio territorio, y luego devastando África y ciertas zonas de Latinoamérica. Así pues, en estas condiciones tenemos que comprender que el futuro del medio ambiente, del mundo rural, pues es problemático. Y eso no nos debe llevar a ningún sentimiento de desesperación ni de depresión, sino tenemos que reforzar la apuesta de las bellotas, porque si cedemos ahora, la situación sería muy difícil luego de remontar. Dentro de 5, 6, 7 años, pues ya las destrucciones pueden haber sido enormes, sobre todo por estas grandes empresas que, con el apoyo del gobierno de izquierdas, de la política agraria común y de la Unión Europea y, por supuesto, del movimiento ecologista, están tomando el campo, comprando montones de terreno para someterlo a una agricultura que yo le calificaría agricultura de depredación máxima, porque lo va a destruir todo, el suelo, el agua, el paisaje, todo, absolutamente todo, y luego lo dejarán, lo abandonarán ahí y se irán a otro lugar, a otro país, a otro territorio, y aquí nos quedaremos los que se queden, pues ¿para hacer qué? Eso lo podemos evitar. Estas empresas hay que denunciarlas y, si es posible,
la gente que tenga la intención de irse a vivir al campo, pues ahora es el momento. Ahora muchos pequeños agricultores están vendiendo tierras porque se jubilan y, bueno, aunque el precio de las tierras ha subido, pero siempre existe una posibilidad de introducir una agricultura diferente, una agricultura natural, una agricultura popular que no tenga en cuenta las exigencias del capitalismo, sino que sea más bien de autoabastecimiento, y a partir de ahí pues intentar darle otro rumbo al campo, porque el que lleva es malo. Tengo también que decir que una vez más vemos cómo es la ciudad la que está destruyendo en su propio beneficio el campo. Hace ya mucho tiempo lo llenó todo de presas, de embalses en los tiempos de Franco, porque las ciudades necesitaban agua y se necesitaba también agua para los regadíos que produjeran los productos hortícolas para satisfacer las ciudades. Entonces se hizo la gran barbaridad de todo este sistema de presas, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo rural, los paletos, como se decía, ponían el agua y las ciudades se beneficiaban de ello. Ahora está pasando lo mismo con la energía. Es decir, vemos que van a coger el campo, lo van a destruir en algunos totalmente, lo van a destruir de una manera total para que las ciudades y las empresas y las fábricas y los las oficinas puedan tener electricidad, no dependan del rival imperialista, que en este caso es Rusia. En un año o dos esto puede estar hecho, ¿no? Pero ¿dónde queda la basura? ¿Dónde quedan los desechos? ¿Dónde quedan los productos tóxicos? Los quedan en el campo, es como en los coches eléctricos. No, los coches eléctricos ya por todas partes se pueden recargar. ¿Pero para qué? Para que las ciudades estén limpias de contaminación, pero van a dejar la contaminación en el campo. Es decir, el campo es el basurero, el lugar de expolio de la ciudad. Por eso, cuando se viene aquí y olvidan, por ejemplo, siempre los ecologistas olvidan la función destructiva ecocida 100% de la ciudad. La ciudad es el centro del ecocidio y la ciudad existe porque existen las instituciones del Estado, la gran banca, las grandes transnacionales, el ejército, todo esto allí tienen sus sedes. Si ya lo he dicho alguna vez, pero si se recorre, por ejemplo, en Madrid, que es la capital del Estado español, el espacio que hay, que son unos 6 kilómetros o un poquito menos, desde la plaza de Atocha, donde está el Ministerio de Agricultura, se llame ahora como se llame, porque le cambian de nombre cada 2 o 3 años, hasta la Plaza de Castilla. Allí tenéis concentrado todas las instituciones de poder, poder económico, poder financiero, poder político, el Congreso de los Diputados está un poquito a mano izquierda, poder militar, poder de la Guardia Civil, todo está allí concentrado. Entonces esta concentración máxima de poder hace que el poder sea la ciudad. Entonces, la creencia de que se puede arreglar el medio ambiente sin resolver el problema de la ciudad, que es la gran mentira del ecologismo burgués, del ecologismo mega financiado y del ecologismo capitalista, lo que se llama el capitalismo verde, es que eso es una mentira totalmente, porque ahora lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando vayamos por un camino, incluso un camino de tierra, y nos podamos hacer 15 kilómetros viendo a un lado y otro placas solares en un día de verano que alcanzan temperaturas de 60, 70 grados en el suelo? Porque claro, las placas solares para producir electricidad también dejan un residuo de calor, y entonces ese calor, cuanto mayor sea, pues más es la microdestrucción de la placa y más productos tóxicos van cayendo al suelo. Entonces resulta que nos movemos en un espacio que puede tener en un día de verano, en el centro del día, 60, 70 grados. Es decir, todo lo que es la microflora y microfauna que está debajo ha quedado achicharrada, destruida. En segundo lugar, el aire, muchas de esas partículas supertóxicas, en cuanto que se levanta un poquito de aire, llegan a nuestros pulmones, pero también llegan a los pulmones de la gente que vive a 15, 20, 30 kilómetros, incluso 40 de distancia. Los pueblos que estén cerca se tendrán que abandonar, y si no, la cantidad de enfermedades que van a sufrir de todo tipo, sobre todo cáncer en los que estén a menos de 20, 30 kilómetros de los centros de las placas solares, que es el horror, las placas solares son el horror, pues entonces sufrirán por enfermedades de la piel, por la toxicidad del aire que les llega, un aire además recalentado, algo espantoso. ¿Y todo eso para qué? Para que las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Valladolid tengan energía abundante para despilfarrarla, para derrocharla. Tenemos un caso clásico de explotación del campo por la ciudad.
Ahora no podemos hacer una llamada a la gente del campo a que se subleve contra nada porque no hay gente en el campo. La explotación ha sido tan brutal que es que ya se han llevado hasta la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aceptar con serenidad que las cosas son así y concentrarnos en nuestra tarea de plantación de bellotas, hasta que vayamos encontrando fórmulas y soluciones para estos problemas, con un espíritu sereno, con un punto fuerte de estoicismo, pero también con una voluntad de no dejarnos vencer ni por el desaliento ni por la represión. Y sobre todo, entrar en conflicto con los contadores de mentiras. Esta gente, lo que se llama los ecofuncionarios, que están en Bruselas, que ganan cantidades exorbitantes, que van en sus jets privados a las reuniones para decirnos que cuidado con la huella de carbono y todas esas bobadas, que ahora resulta que han dicho que la energía nuclear también es verde la energía nuclear, todo es verde ya, ¿no? Claro, realmente ahí tenemos el Partido Verde Alemán, ¿no? Que es un engendro procapitalista 100%, proimperialista, promilitarista. Nadie ha promovido tanto el militarismo en Alemania y el Estado policial como el Partido Verde Alemán. Ahora ya es algo tan horrible, tan asqueroso lo que es este partido que ya no se habla de él, porque claro, si se habla de él, entonces pues aquí la gente se alerta y dice, cuidado, que el ecologismo ecocida no es algo bueno y yo quiero estar en contra de él. Así pues, se ha dado la orden de esto no se habla, porque aquí ya todos son manipulaciones informativas de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, qué mentira hay que contar para ocultar la verdad, lo que decía antes, por ejemplo, de las inundaciones, que claro que las ha habido y han sido muy graves, pero se ha decidido ocultarlo, no salen en los telediarios y por lo tanto no existen, pero eso no quita que el problema sea real. En estas condiciones, pues animo a que demos incluso un salto en el proyecto Rendajo. Tenemos que constituir los núcleos de acción y de trabajo, sean los que sean y hayan los que hayan, en núcleos de autogobierno, de pregobierno, de progobierno, en el sentido del Consejo Abierto. Por ahora solo dejo indicado esto para en una segunda intervención que podéis encontrar también en mi canal, mientras mi canal aguante, claro que sí, pues entonces tendremos que desarrollarlo más, ir aplicándolo mejor, porque el proyecto de la colocación de las bellotas, de la siembra de bellotas, tiene que ir unido a un proyecto de transformación integral de nuestra sociedad, porque ahora vemos que lo que aquí está abatiéndose sobre el campo hasta destruirlo, pues son hechos políticos, ¿no? Resulta que las superpotencias han decidido lanzarse las unas contra las otras, cuchillo en la mano, y entonces nos están aniquilando, que las grandes compañías han decidido convertir la península ibérica en un semidesierto cargado de tóxicos donde van a extraerlo todo, que vemos los continuos pseudodebates entre los que dicen que la energía nuclear es fabulosa y los que dicen que las energías limpias, o sea, supertóxicas, son fabulosas, y tenemos que introducir racionalidad, verdad, información, serenidad, eficacia, trabajo, entrega, en donde todo este mundo de locura en que vivimos no ofrece más que descontrol y manipulación. Bueno, pues en eso quedamos. Os emplazo a que cuando tengáis tiempo echéis un vistazo a mi siguiente intervención. Hasta luego, y que se os dé bien poner la bellota en el agujerito, taparlo luego con un poquito de tierra, buscar otro sitio donde ponerla, ya sabéis, siempre de tal manera que estén en orientación norte para que los días terribles de los 42, 44 grados, la pobre plántula, que esperemos que salga, que nazca esta primavera, pues no sea achicharrada por un sol inclemente, que es el resultado de los fenómenos de deforestación que la península ibérica ha sufrido desde hace 200 años. Sí, justamente desde que el comunal fue privatizado. Se ha dicho que la venta de los comunales ha sido la mayor catástrofe medioambiental en la península ibérica que ha habido nunca y que afectó sobre todo al bosque alto, al bosque autóctono, es decir, a lo que de verdaderamente valioso y útil tenía el medio ambiente en la península ibérica. Pues nada más, hasta luego.